crecí en medio del arte. Me he permitido descubrir la geometría oculta de la Tierra. Trato de imaginarme cómo sería la abstracción de esa figura. La geometría es la base del diseño. Poder hacer una abstracción de la naturaleza y llevarla a la geometría. Eso es Geometry Plan, un paralelo de nuestra Tierra. Mira que la geometría nos da para expandirnos muchísimo. Mi obra no solo lo veo como una pintura, sino también una pieza de diseño. Eso es para mí el trabajo, estar jugando. Que del arte sí se puede vivir. Nosotros somos los primeros que tenemos que creernos esta película y que hay un mundo por delante para devorar con arte. Covering up your tracks. Spend all your days running away. Now you gotta watch back, and that's the facts. You spend so much of your life scheming and trying to get over. Got you wondering why you come around. All you get is cold shoulder. Mi nombre es Edison Ramírez. Yo soy diseñador industrial de profesión, artista plástico y hoy por hoy dedicado 100% al arte. Este espacio se llama Puerta 081 porque lo que buscamos es conocer qué hay detrás de la puerta, qué hay en el mundo, en la mente, en el alma de los creadores, de los artistas con los que me rodeo, mis amigos, mi familia, todas aquellas personas que nutren día a día de arte, porque no solamente me entusiasma ver el poema, sino el poeta que está detrás. Ramírez Castro, Edison, me encantaría que nos contaras qué hay detrás de tu puerta. Detrás de mi puerta hay un mundo lleno de fantasía. Un niño que creció físicamente, pero en mente está ahí, que quiere crear, quiere devorarse el mundo con creatividad y que día a día, sin perder obviamente la seriedad de las cosas, que sea diversión para mí. Eso es lo que hay detrás de mi puerta. Mi crianza fue con arte, crecí en medio del arte, con un papá artista, un hermano diseñador, una mamá muy creativa. Mi vida ha sido rodeada de arte, de mucho arte y de mucha naturaleza, de deportes de campo abierto. Entonces estoy muy conectado con lo que hago, siempre he estado muy conectado y esa es una de mis grandes motivaciones. Procuro que mi trabajo sea diversión todos los días, que no sea aburrido, que para mí sea como no perder el niño y que sean mis juguetes, como estar jugando todo el tiempo. Eso es para mí el trabajo, estar jugando. Bueno, mi proceso de diseño arranca haciendo un dibujo en 2D de lo que quiero. En este momento, en este caso, estoy diseñando un árbol de la serie de Geometry Plan, al cual le voy a sacar también escultura. Entonces estoy diseñando el 2D del árbol en líneas, luego hago unas acotaciones y por medio de las acotaciones me guío para trazarlo con el lápiz ya en el lienzo. Siempre toda mi obra la pienso desde el 3D, dibujo un 2D para sacar lo que es la obra pictórica, para hacer la abstracción de la obra pictórica y luego lo convierto en un 3D para poderlo tener disponible en el momento que yo quiera y llevarlo a la escultura. Creo que esto es un tema que funciona en mi mente ya como un lenguaje matemático que traza una línea recta
y de una forma muy intuitiva sé cuántos grados le voy a dar de inclinación y así sucesivamente voy jugando con las líneas, con los ángulos, hasta lograr la figura, lograr como retratar de forma geométrica un objeto o algo que esté viendo en el momento. Entonces creo que eso es algo ya muy como ese instinto o esa habilidad que adquiere uno con el tiempo desde el mundo del diseño. Yo me considero un hombre de hobbies. Algo que me guste, procuro practicarlo, pero decir que lo he hecho toda mi vida, uno de mis hobbies principales, más que hobby, es filosofía de vida y es una pasión, es los deportes de montaña. Soy escalador de roca y escalador alpino profesional. Practico la escalada desde los 12 años. He parado algunas temporadas, pero he vuelto a retomar. Entonces, esa es mi gran pasión y creo que es el gran complemento de mi narrativa y de mi sentir como artista. La escalada, a pesar de ser un deporte de alto rendimiento y catalogado como un deporte extremo, es el deporte extremo más seguro que existe. Para eso están los equipos. Son equipos sobredimensionados en sus resistencias. Entonces, para que un escalador tenga un accidente mortal, tiene que ser un factor de error humano en manejo del equipo, más no por fallas del equipo. Entonces, la adrenalina es que sí hay caídas libres largas y dependiendo la técnica de escalada que estás, en este caso que tenemos acá escalada deportiva en un muro artificial, es muy seguro. En la roca también hay escalada deportiva y hay otras técnicas que llamamos gran pared o el big wall, que son de 100 metros en adelante. Desde que sigas un protocolo y respetes como esos códigos naturales de la roca, es muy difícil, o sea, es muy poco factible que haya un accidente mortal. Obvio pueden haber caídas donde puedes partir un pie, doblarte un tobillo o partirte un dedo, pero cosas que no son realmente mortales. Y en la montaña, en el hielo, hay una frase que dice: uno no sube a la montaña cuando uno quiere, sino cuando ella lo permite. Entonces no podemos darnos las de cancherito ni de la experiencia para querer hacer cumbre de un pico si no estás conectado con la naturaleza. Si la naturaleza te dice hay un riesgo de tormenta, hay un riesgo de algo, te está dando esas señales, no las ignores y quédate, stop o devuélvete, que para eso hay más tiempo. Pero cuando ignoramos todas estas señales de la naturaleza en la montaña y queremos ir en contra de ella y es subir cuando nosotros queramos, no cuando ella lo permite, ahí el riesgo de probabilidad de un accidente mortal se sube al 90 o al 100%. Tiene mucha persistencia, es una solución de un problema uno tras otro en cuestión de segundos, no hay mucho para pensar. Entonces es entrar el ser como en total calma, total paz, tranquilidad, sin importar de que estamos en una pared vertical, y estar solucionando paso a paso cada una de estas dificultades que se nos va presentando en la pared, y de la misma forma lo podemos plasmar en una obra de arte o quizás aplicarlo en muchos campos de nuestras vidas. El arte geométrico creo que nace desde ese sentir como diseñador industrial. La geometría es la base del diseño. Y también he tenido grandes referentes en el arte que me han encantado por ser diseñador en la geometría. Entonces, esos grandes referentes de esos grandes maestros que hemos tenido me han llevado a esto, me han llevado como a tomar esa decisión y a dar ese salto de continuar mi vida profesional, pero ya desde el arte, sin perder
esa geometría de base. Varios, o sea, principalmente tengo como referente Omar Rayo, Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Jorge Riveros, los grandes maestros de la geometría de nuestro país han sido como mis más grandes referentes. Trato de tomar un poco de cada uno y hacer mi propia evolución, mi propia transformación y llevarlo a mi narrativa. Un diseñador, un arquitecto puede ser artista, sí. La obra de Eduardo Ramírez Villamizar tiene mucho arquitectura, es geometría arquitectónica. Tiene bastante en su escultura el tema arquitectónico. Tenemos a Jorge Riveros. Jorge Riveros hace geometría pura, pero la hace desde el simbolismo. O sea, ya no estamos metiendo más con filosofía, desde el simbolismo, o sea, geometría toda desde el simbolismo. Tenemos a Edgar Negret, gran escultor, maestro de los grandes, y Edgar Negret tiene mucho de ese diseñador, tiene mucho también de arquitectura y tiene como esa transformación del metal a figuras que aparentemente, si las ves de rapidez, dicen son figuras imposibles, pero todas tienen su sentido común y tienen su principio y su fin. Nos vamos a Omar Rayo. Ajá. La geometría de Omar Rayo es espectacular porque trasciende la geometría plana a la geometría con el volumen y la ilusión óptica con sus sombras. Y Omar Rayo se basa en los urdimbres de las culturas latinoamericanas. Toda su vida pintó urdimbres desde lo geométrico. Entonces ahí es donde Omar Rayo tiene obras y los títulos de sus obras vienen desde las culturas mayas, incas, aztecas, hasta alguna serie la hizo basado en culturas japonesas. Todo en esos urdimbres. Entonces coge la geometría y más allá de que sea plana, lo que llama es la estrangulación de la obra, empieza a darle volúmenes con sombras. Entonces por eso es obras de Omar Rayo, que son esos entrelazados muy planos con sombra y profundidades, como veo otras como si le pusieras un inflador de bicicleta y vuelves un cojincito. Y realmente ves esa ilusión de que hay pliegues y hay volumen, pero realmente no es más que una ilusión óptica de darle tridimensionalidad a un 2D, que en parte es lo que yo hago. Uno de mis grandes referentes para la obra, para lo que hago ahora, es Omar Rayo, pero así como él tuvo los urdimbres, en otra técnica pues utilizaba también acrílico sobre el lienzo y utilizaba el carboncillo para sus sombras. Yo utilizo el acrílico y utilizo la aerografía para las sombras y tengo mi propia narrativa, que es coger la geometría y llevarla a este paralelo de todo lo que es la naturaleza, el paralelo de esta tierra. Entonces mira que la geometría nos da para expandirnos muchísimo. Bueno, para mí es muy importante que mi obra esté llena de detalles y de muy buena factura, porque como diseñador industrial, mi obra no solo lo veo como una pintura, sino también una pieza de diseño. El soporte de mi obra tiene que ser una pieza de diseño. Mi bastidor tiene que ser lo mejor posible. La factura de la pintura tiene que ser impecable. Entonces, todos estos elementos me llevan a ser muy exigente con mi obra, muy exigente con mis procesos, y creo que lo que más reflejo en mi obra es eso, lo impecable y la factura, y un poco más allá de esa factura y ese perfeccionismo es una conciliación conmigo mismo de un desorden obsesivo compulsivo, del cual he tenido que llevar durante mi vida y tratar de volverme amigo de él y decirle: venga hermano, siéntese acá, seamos amigos, venga, no me haga ver más como algo negativo de mi vida, volvamos a lo positivo, ¿qué puedo hacer? Y llegamos a esta gran sociedad. Mi mayor socio en mi obra es mi desorden obsesivo compulsivo, lo volví algo positivo y creo que hicimos un buen acople entre los dos y dejamos de tener un conflicto. Y es el reflejo de esa sociedad es la factura de mi obra.
Creo que ha sido fácil la adaptación porque lo único que hago es utilizar mis herramientas digitales con las que siempre he diseñado y aprovecharlas y volcarlas a favor de lo que hago como artista plástico. Entonces, por eso mis procesos creativos los pudiera hacer de una forma muy análoga, pero tengo la herramienta con la que me siento cómodo y como dibujo en un papel también puedo dibujar en la pantalla y luego nuevamente lo llevo de forma análoga al lienzo y comienzo a pintar. Es una analogía que llevo a mi obra y es que desde muy pequeño, cada vez que veo un cuadro, trato de imaginarme esa dimensión que hay detrás de esa figura, pero si lo llevamos a la práctica, pues voy a ver el lienzo o el bastidor del cuadro. Entonces siempre he tenido la curiosidad de saber qué hay detrás de cada pintura y no necesariamente hablo de lo que te digo, de voltear el cuadro y ver la firma, ver el lienzo, sino que trato de imaginarme cómo sería la abstracción de esa figura. Entonces eso me lleva a mi obra a hablar del lado oscuro de la obra, como si fuera el lado oscuro de la luna, eso que nunca podemos ver. Y por eso es que mi obra nace siendo primero un 3D, nace siendo una figura, un diseño tridimensional que luego voy a plasmar el 2D con el acrílico, con el pincel sobre el lienzo, pero cuando yo quiera lo puedo llevar a la escultura y mediante la escultura podemos conocer el lado oscuro de la obra. Lo que no podemos ver con nuestros ojos en un cuadro, lo podemos ver en la escultura. Realmente los colores son sensaciones y más allá de sensaciones son un tema de luz. Entonces, encontrar un color no es tan difícil, no es tan difícil. Lo más fácil es lo que dices, ir a la tienda y comprar llamémoslo uva oscuro, marrón oscuro, este magenta, este color salmón, ir y comprarlo y tenerlo preparado. Pero prepararlo realmente es más emocionante porque realmente ahí es donde está el reto con esto, con el arte plástico. En la marcha ir preparando los colores, ir buscando algo que te pueda sentir a gusto y cómodo con la obra, porque en últimas puedes escoger en la tienda una carta de color de 100 colores, pero siempre te vas con la opción porque no encontraste más. Yo creo que la mejor clave para preparar un color es entender el concepto de los porcentajes. Trazar una ruta es ponerle complejidad, de lo más fácil a lo más difícil, y es enfocarme en ciertos agarres que en la escalada llamamos presas, memorizarlos y decir aleatoriamente, trazar unas diagonales, trazar unas líneas rectas, trazar algo con la forma del agarre y así colocarle como esa complejidad, ese grado de dificultad. Entonces eso es diseñar una ruta, desde la geometría y luego enfrentarnos a ella para darle solución a los pasos que nos vamos encontrando desde la física, la matemática y lo más importante, del autocontrol, de no dejarnos sugestionar porque estamos en una pared vertical, porque nos vamos a caer, con total tranquilidad para poder ir solucionando paso a paso esa ruta e ir llevando esa coreografía para poder lograr el objetivo. La persistencia para llegar a una escalada perfecta, una ruta perfecta, una coreografía perfecta, es la misma que podría utilizar para tratar de crear una obra perfecta con el pincel. La escalada en roca es un desafío segundo a segundo, un desafío matemático, un desafío geométrico, una secuencia, una coreografía. Es lo mismo para mí el arte, es un desafío segundo a segundo, tratar de plasmar lo que tengo en mi mente y cómo funciona mi mente, desde salir un poco de lo racional psicorrígido, hacer una abstracción un poco más surrealista por medio de la geometría.
Con la escalada me he permitido descubrir la geometría oculta de la Tierra. La Tierra es una geometría constante y en constante cambio. Las montañas, los árboles, las rocas, el hielo, los animales, todo tiene una geometría, y esa geometría es lo que nos da el balance en esta Tierra. Una geometría que va de la mano de la física. Entonces realmente la naturaleza en sí es perfecta en la matemática, y esto es lo que me lleva a plasmar, hacer una extracción de esta geometría oculta de la Tierra en mi obra, y hacer como ese paralelo de lo que a día veo, llevarlo en términos matemáticos, en términos de la geometría, al acrílico y al pincel sobre un lienzo. Y ahí es donde nace esta narrativa de Geometry Planet, que es ese paralelo de ese mundo natural que vivo día a día, llevarlo a la geometría. Entonces conecto muy bien las dos cosas, porque trato de descubrir esa geometría oculta que tiene la Tierra, que tiene cada ser vivo, cada objeto, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Geometry Planet es mi mundo imaginario, mi mundo creativo. Es el paralelo de esta Tierra, pero en geometría. Geometry Planet es ese portal desde el medio del arte que encuentro y sumergirme en poder plasmar, en poder hacer una abstracción de la naturaleza y llevarla a la geometría. Eso es Geometry Planet, un paralelo de nuestra Tierra. La idea nace de los bosques, de todas estas aventuras como escalador y de observar paisajes, precisamente lo que te decía ahora, la geometría oculta de la Tierra, de esta geometría que tiene la naturaleza. De ahí nace Geometry Planet. Cuando quise empezar a pintar, no quería hacer lo mismo, o sea, como algo abstracto, algo dejárselo a la libre imaginación de las personas, qué fue lo que quise expresar en mi obra. Entonces me puse a la tarea de con geometría hacer una obra abstracta, pero que al mismo tiempo se identifique y sea muy obvio lo que quiero expresar. Y Geometry Planet arrancó por la serie Amazonía. Fue una serie de árboles geométricos con una paleta de color y unas sombras que te transportaban a una jungla geométrica, o te imaginabas estar dentro de una jungla. Y ahí van haciendo esto como un cuento, como una fábula, donde digo, bueno, en esta jungla hay algún portal, ¿de dónde viene esta jungla? Y ahí es donde se viene Geometry Planet, nace Geometry Planet. Yo dije, en esta jungla tengo que encontrar animales también con estas formas y estos colores, y empiezo a pintar que el zorrito, que la rana, que el perrito, en fin, una variedad de fauna. Y quise ir más allá, y yo dije, pero ¿de dónde sale todo esto? Entonces de ahí es donde nace el planeta geométrico, que de una forma muy como tipo fábula, pinto un planeta con unos arbolitos que salen de él, con una paleta de color que simula los océanos, la jungla, diferentes climas, tal cual como nuestro planeta Tierra, pero es Geometry Planet. Entonces en mi cabeza funciona así. En mi cabeza tengo la Tierra, tengo los 9 planetas del sistema solar más Geometry Planet. De ahí nace como ese viaje de exploración, como una exploración de este planeta. La serie de Geometry Planet se compone tanto de obra pictórica como de escultura, y todos los días sueño con llevarlo más allá, de fusionarlo con música, fusionarlo con un cuento, ¿por qué no? Con poema, quizás poderlo fusionar con gastronomía, encontrar el propio alimento del planeta Geometry Planet. O sea, la persona que se le mida a esta locura de decir, esto es lo que comemos en Geometry Planet, y fusionarlo con las otras artes, y por qué no, algún día soñar un poco más, verlo en un parque geométrico.
desde niño vi a mi padre trabajar con arte, comprar, vender arte, pintar, y he sido muy allegado a todo este tema del coleccionismo. Y precisamente como diseñador soy una persona que aprecio demasiado el arte y aprecio todo lo que sea sólido y muy visual, y empieza a crecer como esa pasión por el coleccionismo, y poco a poco lo he venido haciendo, y creo que es uno de los mayores complementos que hoy día tengo como artista plástico, y es que me nutro de mi colección. Esta obra es muy particular. Si lo hablamos, le voy a poner un poquito de cuento a esto, a la narrativa. Cuenta la leyenda de los 10 intocables, los 10 grandes maestros de Colombia, entre ellos Fernando Botero, David Mansur, Alejandro Obregón, Edgar Negré, Enrique Grau, y entre ellos había un gran maestro colombo-alemán, Guillermo Wiedemann, que hacía parte de los 10 intocables, pues que cuenta la leyenda, les decían así en un artículo que salió que los nombraban los 10 intocables. Entonces esto es una obra de Guillermo Wiedemann, creo que es del año 48 o algo así, y es una pieza de colección muy bonita, y que todo coleccionista, no solamente pequeño como yo, sino grandes coleccionistas quisieran tener dentro de su colección. Es importante, realmente las personas que saben de coleccionismo recomiendan para una persona incursionar o arrancar en el coleccionismo es colecciona artista emergente y contemporáneo. La obra del grande maestro vendrá por añadidura en algún momento, pero si te centras solamente que quiero ver coleccionista, quiero una obra de un grande maestro de entrada, va a ser más difícil. Pero realmente el sentido y como la razón de ser del coleccionismo es precisamente arrancar por estos artistas emergentes, por una principal razón, y es que el arte es un activo. Entonces realmente invertimos en los emergentes, es como invertir en algo que se va a valorizar con el tiempo. Entonces realmente ahí es donde viene el juego del coleccionismo, también como un activo, como un patrimonio. Y quiero que mires hacia arriba y veas la obra de arte que tienes en tu cabeza. Este es Dalí, lo más lindo que hay acá. Una obra de arte concebida a Medellín, Manrique, Medellín. Dalí. Bajó de los tejados de nuestras comunas a brindarnos mucho afecto. Y además qué lindo despertarse y tomarse el primer café de la mañana rodeado de arte, inspirarse de estos referentes del pasado, presente y futuro. Así que me encanta que como artistas también estés convocando e invitando a los demás a que se rodeen también de otros grandes referentes, que se inspiren día a día, minuto a minuto con otros artistas, y que los llevemos paso a paso a este gran, hermoso mundo del coleccionismo. Claro, y es que el coleccionismo, más allá de tener una exhibición de obras de arte, es un gran libro, porque detrás de cada pieza que uno adquiere hay una historia particular. Y eso es lo bonito del coleccionismo. Yo recordar y hablar de cada una de las piezas, cuál fue la historia o la anécdota que tuve para llegar a esa pieza y poderla colgar en mi espacio. Entonces eso es lo que me gusta del coleccionismo. Mi próxima obra de colección será un Ramírez Castro. Es un mensaje muy corto, y es que del arte sí se puede vivir, se puede lograr, de que nosotros somos los primeros que tenemos que creernos esta película, de que somos buenos en lo que hacemos, y que hay un mundo por delante para devorar con arte. Entonces, si yo lo puedo hacer siendo un diseñador que salta a las artes plásticas, ¿por qué no lo puede hacer alguien que toda su vida se ha dedicado al arte? Entonces, sin miedo,
hay que dar estos grandes saltos. Y aquellos que sienten ese llamado al arte pero no se atreven, artista plástico no solamente, o el artista no es el que viene de academia, es el que lo siente y tenga el talento. Entonces hay que creer en el talento. Creamos en nuestro talento y creamos en nuestras capacidades. Creo que mi mayor legado como artista va a ser mi propia historia, la forma como quiero vivir, la forma como voy a vivir y cómo van a recordar que viví. Quiero ser un artista que todos los días se levante a trabajar, a pintar, y es como si estuviera jugando, no perder ese niño, jugar con la obra, jugar con la pintura, y saber de que puedo vivir una vida normal, tranquila, con el arte. Y es algo que lo voy a poder hacer hasta cuando tenga mi último aliento para poder coger un pincel, o sea, algo que voy a poder hacer hasta una muy larga edad, que es la pintura. Entonces, para resumir más, ese legado es de que se sepa que del arte podemos vivir. Del arte podemos vivir y podemos generar una vida muy tranquila.